Vamos a empezar la clase de esta semana. Ya voy a proyectarles mi pantalla. Todos ingresamos al Classroom, por favor. Ya, ustedes ya saben, todas las semanas miramos un video de motivación. Entonces, aquí estamos en segundo de secundaria, mes de abril. Y aquí abajito hay un video de motivación 1, dice. ¿Ya? Entonces, le hacemos clic o lo abrimos en una pestañita, ya, como ustedes gusten. El video dura 2 minutos y 15, entonces vamos a darle 3 minutos, ¿ya? Lo voy a escribir aquí en el chat para los que van ingresando poco a poco. Ya vamos. Profesora, Sí, dígame. ¿puede mandar al chat, profesora? Porque cuando entro a la plataforma me dice que la contraseña se ha cambiado hace 16 días, no puede entrar. ¿Y lo has consultado con el profesor Saúl? Todavía no, profesora, lo iba a hacer. ¿Y qué está esperando, joven? Ya estamos viernes ya. ¿Cómo va a dar su fastez hoy día, joven, si no tiene su contraseña? Mi recién hoy día me apareció, sí, pongo la contraseña que me dio y me dice, no, incorrecto. Ya tiene nota, ya no tiene nota de fastez, joven, tiene que tener mucho cuidado con eso. Ya igual les voy a pasar el video, ya por aquí. A ver, dura 3 minutos, entonces voy a regresar con las preguntas. Ya a las 10:40, exacto. Ya, entonces 10:40 empiezo con las preguntas, por favor, respecto al video. Ya visualizamos, por favor, el video.
Ya, a ver, listo. A ver, empezamos con las preguntas al azar. Escalante, Ollero, Diego, ¿qué entendió del video que hemos visto? Escalante, Ollero, Diego. Ya, vamos bajando puntos, no hay problema. A ver, siguiente. Juan Daniel Asto Adauto, ¿qué entendió del video? Que uno se tiene que esforzar para recién poder, para hacer las cosas y no ver otra salida, la más sencilla y no usar la salida más sencilla. Ya, muy bien, joven. A ver, Murgas Tudillo Valevska, ¿qué entendió del video? Que si no te esfuerzas, te quedas pequeño mientras los demás consiguen algo grande. Ujú, muy bien, Valevska. A ver, Taipe Ferrer Mayeli. Que siempre tenemos que esforzarnos por las cosas que queramos y que otras personas no deben hacer lo que nosotros debemos hacer. Debemos hacerlo mucho mejor. Exacto, ¿no? Porque también te puede ganar alguien que tenga las mismas oportunidades que tú y sí lo pueda aprovechar, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, empezamos. Vamos a llamar asistencia, por favor, atentos. Aliano Saavedra Yusef. Presente, Miss. Ya está, muy bien. Asto Adauto Juan. Profesora, Ya, ahí está el presente, el joven. Balvin Ramírez Valerí. Profesora, ella no está en el colegio. ¿No está? Pero es una cosa la relación en profesor. Sí, yo sé, Miss, un momento, esa niña sí está, solo que no ingresa al Zoom. Ya, entonces si no ingresa le pongo falta, no hay problema. Listo, falta. Siguiente, Canchari Guamán Gianfranco. Boco Canchari Guamán Gianfranco. Da falta. Díaz Oscanoa Cameli. Presente, Miss. Ya, muy bien. Escalante Ollero Diego Juvenal. Presente, Miss. Ya, muy bien. Fernández Dionisio Víctor. Presente, profesora. Muy bien. Galván Gandiotti Jan Huitzu. Presente, profesora. Ya, muy bien. Gamboa Gómez Leonardo. Presente, profesora. Ya, muy bien. Huarcaya Orihuela Asiri. Huarcaya Orihuela Asiri. Está. Lazo Samaniego Jans. Presente, Miss. Ya, muy bien. Longa Lazo Rodrigo. Presente, Miss. Medina Tobar Andreu. Andrei. Medina Tobar del joven. Presente. Muy bien, hijo. Murgas Tudillo Valevska. Presente, Miss. Presente, Miss Medina. Mi audio está mal, acá estoy. Ah, sí, sí, te vi por la cámara, joven, no hay problema. Naula Castañeda Stephanie. Naula Castañeda. Presente. Ya, muy bien, hija. Rojas Aguilar Luciana. Presente, Miss. Ya, muy bien. Saiko Aroni Mayumi. Presente, Miss. Santos Sueldo Alex. Presente, Miss. Muy bien. Solano Gavino Angeli. Presente, Miss. Muy bien. Taipe Ferrer Mayeli. Presente, Miss. Tornero Guaya Santos. Tornero Guaya Santos. Faltó. Torres León Jocelyn. Presente, Miss. Bien. Torres Marcas Anderson. Torres Marcas Anderson. Valverde García Angeli. Presente, Miss. Ya, muy bien. Vega Guillermo Adriana. Presente, Miss. Muy bien. Y Yarupaita Pérez Carlos. Presente, Miss. Ya está. Muy bien. Listo. ¿Alguien que no le haya llamado por ahí? Que no esté en mi relación. Listo. Todos están en mi relación. Entonces.
Empezamos entonces, a ver, les voy a compartir mi pantalla para poder empezar la clase. Ya está. Entonces, vamos a empezar con el tema del mes de abril, que es regla polinomial, ¿ya? Estamos 9 de abril y esta vendría a ser nuestra semana número 1, ¿ya? Entonces, vamos a ver teoría, toda la teoría que está en tu libro y un poco de ejercicios. Aquí, bueno, ustedes ya están en segundo de secundaria, creo que ya pueden realizar resúmenes, ¿ya? Entonces, de toda la teoría que está en tu libro, ¿ya? Lo que vas a copiar solamente es en resumen, nada más, ¿ya? Entonces, tú vas a ubicar las partes más importantes y la vas a plasmar en tu cuadernito. ¿Ya estamos de acuerdo? Listo. A ver, por aquí hay alguna pregunta, a ver, vamos a ver. ¿Qué dice el público? ¿Qué nos comenta? Ya, ¿y por qué te fuiste recién al servicio, tornero? Tenemos ya más asistencia hace ratos ya. Justo cuando llamamos asistencia. No pueden irse, pues chicos. Después de la asistencia ya pueden ir al baño, a donde quieran. ¿Ya? Listo, entonces empezamos. Ahora se lagió también esto. Ujú. Ya está, listo. Entonces empezamos con la regla polinomial. Ya es aquella que nos permite diferenciar las variables y las constantes dentro de una expresión matemática. ¿Ya? Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos el polinomio L, que está en función a la variable X. ¿Ya? Entonces todo lo que tiene X es nuestra variable y todo lo demás son constantes. ¿Ya? Por ejemplo, A menos 3, esas son constantes. ¿Ya? Incluso el coeficiente de X al cubo es 1, ¿cierto? Se sobreentiende que es 1. Después tenemos el polinomio U, ya que está en función a las variables X y Y. Entonces, todo lo que no tenga que ver con X y con Y, por ejemplo, 3A menos 1, son constantes, ¿ya? Después tenemos el polinomio U, ¿ya? Cuyas variables son A y X, ¿ya? A y X son las variables. Entonces, en este caso, 2 y Y, 3Y y menos 9 son constantes, ¿ya? Después aquí tenemos el polinomio Y, que está en función a X, ¿ya? Entonces, X es la variable y todo lo demás son constantes, ¿ya? Por ejemplo, Y y 8. Después tenemos el polinomio S, que está en función a X y Z. ¿Ya? Entonces las variables son X y Z, ahí está, X y Z, y Y es una constante. ¿Ya? Después tenemos una expresión algebraica. Ya que está formada por variables y constantes, dice, ¿no? Donde las variables están relacionadas con las operaciones matemáticas que ustedes ya conocen, ¿no? Que es la suma, resta, multiplicación, división, potencia o radicación, ¿ya? Lo que sí hay que tener en cuenta aquí que tiene que estar por un número limitado de veces, ¿ya? Entonces aquí tenemos el polinomio g en función a x es igual a 5x menos 2. Entonces esa es una expresión algebraica. Igual aquí, bx al cubo más 2 raíz quinta de xy menos 4 también es una expresión algebraica. Ahora aquí, x al cuadrado menos coseno de x no es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque está influenciada por el coseno de la variable x, ¿ya? Ahora, el siguiente, x al cubo menos coseno de y, sí es una expresión algebraica. Pero ¿por qué, si me estás diciendo que coseno no forma parte de una expresión algebraica, ¿no? No es una operación. Porque en este caso el polinomio está en función a x. Entonces, ¿cuál es la variable x? En este caso, aquí está x al cubo menos coseno de y. En este caso, como y no es una variable, vendría a ser una constante. ¿Ya? Y la constante puede estar afectada por una multiplicación, suma, raíz, por coseno, seno, tangente, por lo que sea, ¿ya? Y no va a afectar a lo que es la variable. ¿Ya? Entonces, esto sí es una expresión algebraica. Después tenemos el término algebraico. Ya es una expresión algebraica donde no participa la operación de adición o sustracción. Entonces, cuando veas adición o sustracción ya no es un término algebraico.
Por ejemplo, aquí ve, tienes 4x al cubo, menos 2020x a la séptima, 5 sobre d más m por x a la cuarta. Mis, aquí sí hay una suma. Ojo, tienen que sumarse las variables. En este caso tienes x a la cuarta. No va a estar sumado con nada, ¿cierto? Ni restado con nada, entonces es un término algebraico. 5 entre d más m simplemente es un coeficiente, ¿ya? Que no afecta a x. Aquí tenemos la variable xy igual 2 sobre a más b, simplemente es un coeficiente de la variable x a la quinta. Y por último acá b menos 20 sobre raíz de 3 más 1, ¿ya? Entonces, mientras que no esté afectando este signo positivo o negativo a las variables, todo lo demás es una constante, ¿ya? Entonces, todos ellos son términos algebraicos. Aquí tenemos partes de un término algebraico, ¿ya? Tiene básicamente tres partes. Uno, que es el coeficiente, la parte constante. X, que es la variable, parte literal. Y 3, que es el exponente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí te da, ¿ve? Un polinomio G de variables X, Y, Z, ¿ya? Todo lo que está aquí son coeficientes, ¿ya? Aquí están las variables X, Y, Z y los exponentes 3, 2 y 1 medio. Entonces, todas ellas son las partes de un término algebraico. Ahora, vamos a ir viendo polinomios. ¿Qué es polinomios? Hemos estado diciendo es un polinomio H, polinomio I, en fin. Entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es aquella expresión algebraica donde los exponentes de las variables son números enteros positivos. Ya, esto si pueden lo resaltan. Son números enteros positivos. Además, dichas expresiones están definidas para cualquier valor de sus variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos BG de X es igual a X a la 2020 más 2019. Igual aquí, tienes las variables X y Y, la variable X. Aquí, mira, te dice que esto no es un polinomio, es falso. ¿Por qué no es un polinomio? Porque tú sabes que 1 entre X también se puede escribir como X a la menos 1, ¿cierto? Y menos 1 vendría a ser el exponente de la variable. Y como aquí habíamos quedado que los exponentes son números enteros positivos, ya no son negativos, sino positivos. Después, y de x es x al cubo, más 2 por x al cuadrado, más x a la menos 1, más 4. Igual, no es un polinomio. ¿Por qué? Porque el exponente de x es negativo. Y en el último, pues ya es obvio, ¿cierto? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 6. No es un polinomio porque todos sus exponentes son negativos. Entonces, solo basta que uno tenga un exponente negativo para que ya no sea un polinomio. ¿Ya? Ahora, el valor numérico. El valor numérico es el resultado que se obtiene de reemplazar las variables por algún número o alguna constante. Por ejemplo, acá ve, tienes P de X es igual a X más 2020. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Te pide calcular P de 2, ¿cierto? Entonces, en vez de X vas a colocar 2. 2 más, aquí corrige por favor, ¿ya? O si no, acá arriba mejor, cámbiale. P de X igual a X más 2018. ¿Ya? Mejor aquí arribita no es 2020, es 2018. ¿Ya? Esta partecita, por favor, corrijan. Entonces, al reemplazar el valor de X por 2, sería 2 más 2018, eso vendría a ser 2020. ¿Ya está? Ahora, siguiente te da P de X, Y va a ser igual a 6 sobre X más Y al cuadrado. Entonces, aquí te dice calcula el valor de P 1,2. ¿Qué quiere decir? Que a X le vas a reemplazar con el valor de 1 y a Y le vas a reemplazar con el valor de 2, ¿ya? Entonces coloca 6 sobre X es 1 más Y es 2 al cuadrado, ¿ya? 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Entonces todo eso saldría 6 quintos, ¿ya? Ahora acá tienes una función de X que es 2018 entre X más 2019. Te pide calcular f de 0. Entonces, en vez de colocar el valor de X, voy a colocar 0, ¿ya? 2018 entre 0 más 2019. Te dice que no está definido. ¿Por qué? Porque en una división, cuando el denominador es 0, ese número se hace indeterminado o no definido. ¿Ya? Entonces, por eso es que en este caso esta función vendría a ser no definida. Después vamos a ver lo que son teoremas.
Ya, en este caso tenemos una representación del polígono P de X en su forma general, ¿ya? Va a empezar por un coeficiente A sub 0, X a la N, más A sub 1 por X a la N menos 1, y así sucesivamente hasta un término enésimo que sería A sub N, ¿ya? Entonces, aquí hay dos formulitas importantes que tienes que resaltarlas, ya en tu examen sí o sí, de hecho que te va a venir una de estas preguntas. Te dice, calcula la suma de coeficientes. ¿Cómo vas a calcular la suma de coeficientes de un polinomio? Simplemente cambiando la variable x o la variable que esté dentro del polinomio por 1, ¿ya? Entonces, ¿para qué ahí es la suma de coeficientes? Colocas p de 1, reemplazas, en vez de x colocas 1, sumas y eso te va a salir la suma de coeficientes, ¿ya? ¿Para qué ahí es el término independiente de ese polinomio? ¿Qué vas a hacer? A la variable vas a igualarle a 0, ¿ya? En este caso a x vas a igualar a 0, sería a sub 0 por 0 a la n más a sub 1 por 0 a la n menos 1 y así sucesivamente hasta a sub n, ¿ya? Entonces de ahí tenemos ejemplos, dice, ve, p de x más 1. Te dice que es 3 por x menos 1 al cubo más 2x menos 8. Entonces aquí la suma de coeficientes te pide. La suma de coeficientes es cuando la variable vas a reemplazar por 1. En este caso, ¿cuál es tu variable? Tu variable es x más 1. ¿Ya? Entonces x más 1 igual a 1. ¿Qué valor toma x? 0, ¿cierto? 0 más 1 es 1. Entonces, como x vale 0, reemplazamos aquí. 3, 0 menos 1, menos 1, todo al cubo, más 2 por 0, menos 8, ¿ya? Entonces, menos 1 al cubo, tú sabes que es negativo 1, ¿ya? Negativo 1 por 3, menos 3. 2 por 0, 0. Y menos 8, ahí está, menos 8. Entonces, menos 3 menos 8, menos 11. Después tienes el término independiente, que es P sub 0, ¿ya? Que vendría a ser igualar, ¿cierto? Igual, x más 1 igualamos a 0. Entonces, x menos 1 igualas a 0. ¿Qué valor toma x? Menos 1, ¿cierto? Menos 1 más 1 se hace 0. Ya está. Entonces, reemplazamos a x por menos 1. Sería 3, menos 1, menos 2 al cubo, más 2 por menos 1 y menos 8, ¿ya? Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por 3, menos 24, ¿ya? 2 por menos 1, menos 2 y simplemente copias menos 8. Sumas todo ello y te saldría negativo 34. Después vamos a ver lo que son grado de expresiones algebraicas. ¿Qué es el grado de expresiones algebraicas? Dice, está dado por el exponente de la variable, ya el cual es un entero positivo. Y se clasifica en grado absoluto y grado relativo. Entonces, vamos a ver primero para un monomio. ¿Ya? Entonces, en un monomio el grado relativo está dado por el exponente de la variable referida. ¿Qué quiere decir? Aquí tienes tu polinomio. ¿Ya? Entonces, yo te pido calcular el grado relativo de x. Lo que vas a hacer es buscarle el exponente de x. Mis no tiene exponente. Cuando no tiene exponente, se sobreentiende que es 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, el grado relativo de x es 1. Después tienes el grado relativo de y. En este caso, el exponente de y es 2. Ahí está, 2. Y después tienes el grado relativo de z, que vendría a ser el exponente de z, que es 3. Ahí está, 3. ¿Ya? Ejemplo 2 dice, hallar m si el grado relativo de x es igual a 10 en todo este polinomio. Ya está, entonces, el exponente de x, ¿cuánto es? M más 1. M más 1 es igual a 10. Este positivo 1 pasa a restar, m vale 9, ¿ya? Ahora, eso es respecto al grado relativo. ¿Qué es el grado absoluto? Está dado por la suma de los exponentes de todas sus variables, ¿ya? Entonces, primero ubicas cuáles son tus variables. En este caso tienes 3, x, y z. ¿Qué vas a hacer? Vas a sumar sus exponentes. De x es 1, de y es 5 y de z 2. Sumas y te sale 8, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento para calcular el grado absoluto y relativo de un monomio. Ahora vamos a un polinomio. El grado relativo de un polinomio está dado por el mayor exponente, ¿ya? Entonces, aquí te dan el polinomio y te dice, hay el grado relativo de x. Entonces, x a la sexta, x a la quinta y x a la séptima.
El mayor exponente, 7. Entonces, ese es su grado relativo. Ahora, respecto a y a la 1, y a la quinta. ¿Cuál es mayor entre 1 y 5? 5, ¿cierto? Entonces, el grado relativo de y es 5. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el grado absoluto de un polinomio? Dice, está dado por el mayor grado absoluto de su término. ¿Qué quiere decir? Que simplemente vamos a sumar los exponentes. Ejemplo, aquí tienes 5 más 6, 11, ¿cierto? Aquí tienes 1 más 8, 9. Y aquí 6. Entonces, ¿cuál es el mayor? ¿11, 9 o 6? 11, ¿cierto? Entonces, ese es su grado absoluto. ¿Ya? Ejemplo te dice aquí. Dado el polinomio, cuyo grado relativo de x es 6, hallar n al cuadrado. Muy bien. Como te habla de grado relativo, solamente nos vamos a fijar de x. Exponente de x, n más 1 y n más 3. ¿Cuál es mayor, n más 1 o n más 3? N más 3, ¿cierto? Entonces, n más 3 vamos a igualar al grado relativo que te dan 6. De positivo 3 pasa a restar, n vale 3. Como te pedí hallar n al cuadrado, 3 al cuadrado vendría a ser 9, ¿ya? Ahora, vamos a ver polinomios especiales. Primero vamos a ver lo que es un polinomio homogéneo. Dices cuando su grado absoluto de sus términos son iguales. ¿Qué quiere decir? Los exponentes, mira, ve, vas a sumar, ¿ya? 8 más 8, 16. 9 más 7, 16. Y 6 más 10, 16. ¿Ya? Entonces, ahí tú puedes mencionar que es un polinomio homogéneo. Después, en este caso, ve, tienes x al cubo, y a la 9 y z a la 5. Miss, ¿por qué acá no lo suma más 5, más 1 y más 6? Te había dicho que siempre tienes que fijarte con qué variables estás trabajando. Ya en este caso solamente tienes variables x y y. Y a base de ellos solamente hay que sumar sus exponentes de ambos. Entonces sumas tanto de x y de y sería 12, x y y 12 y x y y 12. ¿Ya? Después tenemos lo que es un polinomio ordenado. Ya es cuando con respecto a alguna de sus variables, sus exponentes se encuentran en forma creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces, en este caso, mira, ve el exponente de x, 5, 1, y se sobreentiende que acá hay un x a la 0. ¿Ya? Entonces, va de forma decreciente. Después tienes x al cubo, x a la quinta, x a la 10, x a la 100. Entonces, este exponente está subiendo, entonces está en forma creciente. Aquí, x, a ver, vamos a ver primero x a la 8, al cubo, a la 1, y se sobreentiende x a la 0. Entonces, x está decreciendo. ¿Qué sucede con y? Acá hay un y a la 0, y a la 1, y a la sexta y a la décima, ¿ya? Entonces, en este caso, y está creciendo, 0, 1, 6, 10, ¿ya? Y aquí, bueno, a simple vista está decreciendo, ¿cierto? 2011, 2010, 100 y x a la 0, ¿ya? Entonces, a eso se le dice que es un polinomio ordenado, creciente o decrecientemente. Después vamos a ver lo que es un polinomio completo, ¿ya? Un polinomio completo es cuando alguna de sus variables, de sus exponentes, se encuentra en forma consecutiva desde el exponente máximo hasta el exponente 0, ¿ya? Entonces, aquí ejemplo te da, ¿ver? Te dice g de x va a ser igual a 3, ¿ya? Que se sobreentiende que está multiplicado por x a la 0, más x a la 1, más 2x al cuadrado y más 5x al cubo. Entonces, sus exponentes están en forma crecientes empezando del 0. Siguiente, en este caso te dice 4x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, más y por x a la 0. ¿Ya? Entonces también está completo. X a la 0, x a la 1, x al cuadrado y x al cubo. ¿Ya? Ahora, aquí hay otra formulita importante. El número de términos va a ser igual al mayor grado, ¿ya? O mayor exponente de la variable, más 1. Ejemplo, en este polinomio A, ¿cuál es el mayor exponente? X al cubo, ¿cierto? Entonces ese 3 lo sumo más 1, 4. ¿Cuántos términos tiene? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Eso solo funciona cuando te dicen que es un polinomio completo. ¿Ya? Siguiente aquí, vamos a ver. Aquí tienes x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, al cuadrado, x y x a la 0. ¿Ve? Entonces está completo respecto a x. A y vamos a ver y al cuadrado, y a la quinta. Entonces,
respecto a Y está incompleto, solamente está completo respecto a X, ¿ya? Y aquí está completo a simple vista, ¿no? X a la 1 y X a la 0. Siguiente aquí, X al cubo, X al cuadrado, X y X al cubo. ¿Está completo? No, ¿cierto? Falta X a la 0. A ver, respecto a Y. Acá Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2. Está completo respecto a Y, ¿cierto? Tiene Y sub 0, Y sub 1 y Y sub 2. Entonces, respecto a Y está completo. Siguiente, a ver aquí, X a la cuarta, X al cuadrado, X al cubo, X y X a la 0. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, respecto a X está completo. Ahora Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 1, otra vuelta, Y sub 5. Entonces, respecto a Y no está completo, solo respecto a X. Ejemplo, dice hallar el número de términos en. Entonces, acá empieza de X sub 0, ¿ya? 1 por X sub 0, más X a la 1, más X al cuadrado, y así hasta X a la 2020. Como te pide hallar el número de términos, aplicas tu formulita. Número de términos es igual al mayor exponente de la variable, que en este caso es 2020 más 1, sería 2021. ¿Ya? Siguiente, tenemos polinomios idénticos. ¿Ya? Dos o más polinomios con las mismas variables son idénticos cuando sus coeficientes de sus términos semejantes son iguales. Por ejemplo, aquí te da, ¿ve? El polinomio D y el polinomio M. Entonces, aquí tenemos a x al cuadrado más bx más c. Acá hay mx al cuadrado más nx más b. Entonces, los coeficientes de x al cuadrado tienen que ser iguales. A igual a m. Igual, los coeficientes de la variable x, b, tienen que ser igual a n y por ende c igual a b. ¿Ya? Ejemplo, te dice hallar a más b más c si el polinomio de p y q son semejantes o idénticos. Entonces ahí tienes el polinomio p y el polinomio q. Ubicas primero la variable con el mismo exponente, ya x al cuadrado, entonces acá se sobreentiende que tiene un coeficiente 1. Entonces, ¿a cuánto vale? 1. Siguiente, x y x, entonces los coeficientes tienen que ser iguales. B es igual a 3. Y por último, c va a ser igual a menos 1. Ya está. Como solo te pedía la suma de a más b más c, simplemente sumas y te sale 3. ¿Ya? Después tenemos el polinomio idénticamente nulo. ¿Ya? Es cuando todos sus coeficientes son iguales a 0. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un polinomio. Ax al cuadrado más bx más c. Entonces a, b y c tienen que ser igual a 0. Ejemplo, te dice hallar m al cuadrado más n al cuadrado si el polinomio es nulo. Entonces, primero, el coeficiente de x igual a 0. m menos 3 igual a 0. Este negativo 3 pasa a sumar, m vale 3. Después, n menos 6 va a ser igual a 0. Este negativo 6 pasa a sumar, n es igual a 6. Lo que te pedía era m al cuadrado más n al cuadrado. M es 3, 3 al cuadrado, 9. N es 6, 6 al cuadrado, 36. 36 más 9 es 45. ¿Ya? Después tenemos el polinomio mónico. Ya es aquel polinomio de una variable donde su término principal tiene como coeficiente la unidad. Primero, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a buscar la variable con mayor exponente. ¿Ya? En este caso, x al cubo, y su coeficiente tiene que ser 1. ¿Ya? Muy bien, cumple aquí. Siguiente, a ver, busca el que tiene mayor exponente, x a la quinta. Su coeficiente, 1. Siguiente aquí, la variable que tiene mayor exponente, x a la sexta. ¿Tiene coeficiente 1? Sí. Aquí, el mayor exponente, 2020. ¿Ya? Entonces su coeficiente es 1, también cumple. Entonces es un polinomio mónico. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Dice si f de x es igual a x al cubo más 3x menos 1 y g de x es x más 3. Ya está. Entonces te pide calcular f de 1 más g de 2020 sobre 2026. Entonces primero, en la función de f, ya a x vamos a reemplazarle por 1. Ya sería 1 al cubo más 3 por 1 menos 1. ¿Ya? Sumas 1 más 3, 4 menos 1, 3. Ya está, tienes el valor de F1. Ahora, G de 2020. Aquí hay que corregir, ¿ya? No es 2011, es 2020, ¿ya? Entonces aquí sería 2020, ¿ya? Va a ser igual a 2020, que es el mismo valor de X, ¿ya? Corriges aquí también, ¿ya? 2020 más 3, entonces 2020 más 3 es 2023, ¿ya?
Corrígelo, por favor. En vez de 2011, colocas 2020 igual a 2020, también lo corriges, más 3 es 2023. ¿Ya? Corrígelo, por favor. Listo, entonces lo único que nos queda es reemplazar valores. ¿Ya? F de 1, ¿cuánto nos salió? 3. Más G de 2020 habíamos dicho que era 2023, sobre 2026. ¿Ya está? Sumas 2023 más 3, 2026 entre 2026 es 1. ¿Ya? Entonces esa partecita corregir, por favor. Siguiente, te dice hallar A más B. Sí, se cumple todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es, en la segunda parte de esta ecuación, vamos a multiplicar en aspa. ¿Ya? O sea, vamos a sumarlo como si fueran dos fracciones. Entonces, primero multiplicamos 2 por x más 2 menos 3 por x menos 3, todo sobre x menos 3 por x más 2. Y si te das cuenta, tienen el mismo denominador, ¿cierto? X más 2, x más 2, por x menos 3, por x menos 3. Entonces, eso se cancela. Se cancela lo de abajo y todo solo te queda de arriba. Entonces te quedaría 2x más 4 menos 3x. Entonces 2x menos 3x menos x. ¿Ya? Acá sería 2 por 2, 4. 4 más 9, 13. ¿Ya? Entonces aquí, como son idénticos, te dice que ¿qué hacíamos cuando eran idénticos? Ubicabas primero la variable, que sean iguales, x. Entonces, ¿a cuánto valía? Negativo 1. ¿Ya? Y todo lo que sobraba, b es igual a 13. Entonces, como te pedía la suma de a más b, 13 menos 1 es 12. ¿Ya? Siguiente, ejercicio 3, dice hallar c, ¿ya? Si a multiplicado por x al cuadrado más 1 más b por x al cubo más 2c es igual a 10x al cubo más 5x al cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer? Primero vamos a multiplicar, ¿ya? Multiplicamos a por x al cuadrado más a más b por x al cubo más 2 veces bc. Va a ser igual a 10 por x al cubo más 5x al cuadrado. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? A ver, primero hemos ordenado, ¿ya? Hemos colocado primero bx al cubo más ax al cuadrado más 2 veces bc más a, que es un término independiente. Ya va a ser igual a 10x al cubo más 5x al cuadrado más c. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos los mismos términos de la variable x al cubo, x al cubo. Entonces, igualamos coeficientes. B es igual a 10. Después tenemos x al cuadrado y x al cuadrado, entonces a va a ser igual a 5. Por último, 2 veces bc más a, dice debe ser 0. ¿Ya? Completas por 0 porque se sobreentiende que no hay. Entonces, como ya tenemos el valor de b 10, ¿ya? Y de a 5, sería 20c. Este positivo 5 pasa a restar menos 5 y el 20 pasa a dividir, se valdría menos un cuarto. Y eso es lo que te pedía, ¿ve? Hallar el valor de c. Ahora vamos a empezar a resolver ya nuestros ejercicios, ¿ya? Empezamos. Dice, mencione el siguiente polinomio. Es ordenado respecto a x, es completo respecto a y, es completo respecto a x o es homogéneo. A ver, empezamos, ¿ya? Uno por uno vamos a ir desarrollando. Ordenado respecto a x. Vamos a ver si está ordenado. Ya está yendo 5, x a la quinta, x al cubo, y x a la 1. ¿Está ordenado? Hablen. ¿Está ordenado sí o no? Respecto a x. Hablen, chiquitos. Sí está ordenado. Sí está ordenado, dicen los jóvenes. Ya, a ver, vamos a recordar, ya veo dudas por ahí. A ver, vamos a buscar nuestro aquí está. Nuestro polinomio ordenado. ¿Qué te decía? Es cuando alguna de sus variables, sus exponentes se encuentran en forma creciente o decreciente. No necesariamente tienen que estar completos, solamente creciente o decreciente. Entonces, en nuestro caso, está yendo de x, 5, 3, 1. ¿Está ordenado? Sí. Entonces, aquí le vamos a colocar verdadero. ¿Ya? Listo, ahí lo colocamos verdadero. Vamos a aumentarle de tamaño y de color. Ya está, listo. Siguiente, ¿está completo respecto a y? Vamos a ver. Ya imaginemos que acá y sub 0, y al cuadrado, y a la cuarta. ¿Está completo? No, ¿cierto? Nos falta y al cubo. Entonces,
¿Está completo? No, falso. ¿Se entendió, verdad? Vamos a ver, por si acaso, para los que están medios perdidos. Por aquí teníamos el polinomio completo. Aquí está, ¿ve? El completo, ¿ve? Iba de x sub 0, x a la 1, x al cuadrado y x al cubo, ¿ya? En orden. Listo. Entonces, ¿qué más? Está completo respecto a x. A ver, respecto a x, x a la quinta, x al cubo, x. ¿Está completo? No, ¿cierto? Nos falta x a la 0, x a la cuarta, x solo. Entonces, falso. Siguiente, ¿es homogéneo? Dice. Vamos a ver. Recuerda que primero tienes que fijarte en qué variables estás trabajando. Y en este caso solo es x y y. Entonces solo vas a sumar los exponentes de x y de y. En este caso tienes x a la quinta, 5. Recuérdate, 5. Aquí x y y suma 3 más 2, 5, ¿sí? Aquí y tiene 4 y x1, 1 más 4, 5. Entonces todos sus exponentes, sus grados absolutos es 5. Entonces es homogéneo, verdadero. ¿Ya? Entonces sí es verdadero. Entonces, bueno, acá está como que cruzada la pregunta, ¿no? Como que te quiere decir, marca la respuesta correcta y después te da paréntesis, ¿no? Entonces, mejor completarlo así, verdadero, falso, falso y verdadero. Siguiente, a ver, dice, dado el polinomio, hay la suma de coeficientes. Y a eso habíamos visto en la primera partecita, cómo podíamos hallar la suma de coeficientes. Primero lo vamos a copiar tal cual. Mejor no, porque nos vamos a demorar. Vamos a ponerle de frente suma de coeficientes, ¿ya? ¿Cómo calculábamos la suma de coeficientes? Acá arriba estaba. A ver, por acá debe estar. Aquí está, ¿ve? La suma de coeficientes lo calculabas igualando la variable a 1. Ya está, entonces eso vamos a hacer aquí. Vamos a igualar la variable a 1. Entonces, ¿qué nos queda? 2, 1 al cuadrado, 1. Más 3 por 1 al cubo sigue siendo 1. Menos 4 por m vale 1. ¿Ya está? Entonces, ahí sería 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. Y 4 por 1, 4. Ya está. Entonces, 3 más 2, 5 menos 4, 1. La suma de coeficientes sería 1. Siguiente, a ver, dice, dadas las expresiones, ya te dice que ambos son equivalentes, ya este signo de igualdad con su sombrerito encima son equivalentes. Te dice si A más B más C vale 5, te pide calcular A más B más C minúscula más 5. Entonces, en este caso, primero ubicamos x al cubo. ¿Qué vas a igualar? A va a ser igual a minúscula. ¿Está bien? Después buscas x, ¿ya? X tiene coeficiente B mayúscula y el otro X tiene B minúscula. Ya está, entonces A es igual a A, B igual a B y por último C también va a ser igual a C. Ya está, entonces te dice, ¿no? A más B más C es 5, que va a ser lo mismo que A más B más C, ¿cierto? Entonces A más B más C minúscula también va a ser igual a 5, ¿ya? Ya, listo. Hasta ahí nada más nos quedamos. La próxima semana vamos a ver estos ejercicios, ¿ya? Tu tarea es el ejercicio 1, 2 y 3 de la página 12, ¿ya? La fecha de entrega es este 14 de abril, máximo 12 de medianoche, ¿ya? Y aquí para recordarles cómo tienen que presentar, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, ahorita lo que necesito es que ingresen a su plataforma, al Classroom, ¿ya? Y les va a aparecer Fast Test de la semana 1. Ya ustedes ya saben cómo dar su Fast Test. Aquí está el PDF, las preguntas y aquí está donde marcar. ¿Ya, chicos? Si no hubiera alguna duda, consulta, eso es todo conmigo. Ninguna, ¿no? Ya está. Listo, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. No se olviden de entregar su trabajo. ¿Ya? Gracias, chicos. Nos vemos. Cuídense. Síganse cuidando, por favor. Chao, Miss. Chao, chiquitos. Cuídense, cuídense.